bueno, vamos a ir viendo hoy día un poco más de introducción para que puedan entender, y el objetivo justamente es el que tienen todos ustedes de poder aprobar justamente este examen, ¿no? Para empezar su vida universitaria. Entonces, dicho esto, mi nombre es Isabel Fernández, yo soy psicóloga clínica y forense, y ahí justamente vamos a comenzar con lo que tenemos programado para el día de hoy. Bueno, valga la redundancia un poquito aquí de que si tienen dudas y demás, pueden hacerlo. Déjenme un segundo, creo que sí. ¿Se puede ver las diapositivas? Me dicen, por favor. Sí, sí, Lisa, se ve. Sí, sí. Muy bien. Muchas Sí. gracias. Perfecto, entonces, bueno, estamos en la mañana todavía, entonces vamos a tomar atención con todo lo que vamos a ver el día de hoy respecto a lo que es psicología. Hoy día va a ser un poco desempolvar estos conocimientos que ya ustedes tienen o han tenido en el colegio, pero que es sumamente importante para que ustedes puedan entender todo lo que vamos a llevar. Vamos a llevar aproximadamente son 5 unidades que vamos a llevar con todo lo que es la psicología y el poco tiempo que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, ya les expliqué un poquito ahí mi nombre y quién soy y cómo también vamos a llevar un poquito el tema de la asignatura. Me gusta siempre comenzar el tema de la psicología. Creo que hoy en día hay mucha información, pero también desinformación de lo que es la psicología como tal, ¿no? Y lo que se quiere en esta asignatura es que ustedes puedan ver desde el inicio hasta lo que realmente es hoy, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos los psicólogos, más allá de lo que se dice, ¿no? Que es un mito en realidad de dar consejos. Entonces, hay una pregunta que me gusta comenzar, es ¿por qué sentimos, pensamos y decidimos de maneras tan distintas aún viviendo situaciones similares? ¿Por qué será que ustedes que tienen hermanos igual y que se han criado tal vez, sus padres les han dado lo mismo, o incluso vamos más allá, dos gemelos, ¿no? O sea, de manera física, ¿por qué será que de manera conductual, de manera emocional, piensan y sienten de maneras distintas? Si las crianzas han sido la misma, si incluso físicamente son iguales, ¿qué sucede ahí? Todas estas cuestionantes son las que se empezó a dar con la psicología, ¿no? Que alguien, antes de que se llame psicología, empezaron justamente a preguntarse todas estas cuestiones, ¿no? Que lo vamos a ir viendo en todo el desarrollo. Pero quiero que ustedes puedan ir pensando justamente en esto, ¿de dónde viene? La psicología es más complejo de lo que aparenta ser. Bueno, y algo que también a veces descuidamos es, sabemos que el logo de la psicología es este, pero ¿alguien sabe qué significa? ¿De dónde viene? Parece un trinche, me decían algunos. Lo usamos harto, ¿no? Pero ¿realmente sabemos qué significa, de dónde viene? Bueno, hoy día lo vamos a saber. Este loguito que ustedes ven aquí en realidad es una letra griega, ¿no? Que significa justamente psique, ¿no? De ahí es donde viene nuestro nombre como tal de la ciencia, ¿no? Que es psicología, ¿no? Y significa etimológicamente alma, mente o espíritu, ¿no? También está asociada, algunos mencionan ahí, con una mariposa que simboliza la transformación y el viaje del alma, uniendo la ciencia con la comprensión, ahí déjenme un minutito aquí, de la mente humana y su evolución desde lo mitológico hasta lo empírico. Vamos a ver cómo en un inicio la psicología, que justamente no estaba como tal como psicología, sino que estaba muy afianzada con la filosofía, ¿no? Se decía que era el estudio del alma, ¿no? Entonces, no era considerada una ciencia como tal, pero como su mismo nombre lo dice, que incluso
eh, simboliza como si fuera una mariposa, que es justamente esta transformación que en algún momento se dio, lo vamos a ver por qué y cómo se dio, y que rompió un poco los lazos con la filosofía, ¿no? Para volverse ciencia y como tal tener un método científico, ¿no? Que sí tenga validez y que podamos hoy día decir, bueno, yo estudio psicología o yo soy psicólogo y eh, no es eclecticismo, no es una pseudociencia, sino que es una ciencia completa que tiene un método científico, ¿no? Comprobable, verificable, ¿no? Observable. Bien, un poquito para que ustedes entiendan cómo vamos a hacer justamente esto. Tenemos aproximadamente, bueno, hora y media, ¿no? Para poder realizar lo que son las sesiones, estas clases. Mi intención es que ustedes puedan despejar dudas más allá de que yo hable. Sé que somos varios, entonces vamos a tener ahí al final, ahí junto con el coordinador para coordinar, vale la redundancia ahí, unos 20 minutos para poder hacer preguntas. Mi interés también es que ustedes no solamente me escuchen, sino que también puedan asimilar y hacer preguntas, porque a la hora que ustedes den su examen, en realidad estos conocimientos tienen que estar bien enraizados, ¿no? O sea, no es solamente poner como un podcast, digamos, ¿no? Sino que sí hacer preguntas para que ustedes puedan comprender. Entonces, la participación activa de ustedes es fundamental. Bien, vamos a tener un poquito ahí el tema de la retroalimentación, ¿no? Cada vez, cada sesión vamos a poder hacer como que un poquito hincapié en lo que vimos en la anterior sesión. Digamos, ¿no? Mañana vamos a hacer eso, por ejemplo. Ahí les voy a pedir la participación de 1 o 2 personas. Vamos a hacer el avance, va a haber preguntas y una reflexión final, porque cada clase me gustaría que ustedes, si bien yo no les voy a dar tarea, pero sí que ustedes ya vayan escribiendo y vayan haciendo ahí sus notas para que ustedes puedan, bueno, estudiar mejor, ¿no? Entonces, puedan tener de cada sesión como lo que se habló. Eso es muy importante como un método de estudio también. También otra de las cuestiones para que ustedes puedan saber, si bien creo que ya les han informado, nosotros vamos a llevar estas clases y vamos a avanzar, por ejemplo, hasta la unidad 3. Tenemos un libro, ¿no? En el cual nos estamos basando. Su primer parcial, su primera evaluación que van a tener ustedes en la universidad va a ser, si no me equivoco, el 29 de enero, ¿no? Entonces, 29 y 30, si no me equivoco. Y el segundo parcial, que, bueno, ahí vamos a avanzar las unidades 4 y 5, van a darle a ustedes el 19 de febrero. Entonces, tenemos tiempo para poder justamente abarcar todo esto. Si verán, la primera evaluación está un poquito más cerca, entonces tenemos que empezar a poder delimitar todo lo que es la psicología y poder avanzar con las 3 unidades. Bueno, la unidad 1 básicamente lo que vamos a ver va a ser justamente la definición, la delimitación, tiene que quedarles muy claro qué es la psicología, cómo se visualizó a un principio y cómo ahora se sabe qué es, ¿no? ¿Cuál es su objeto de estudio, ¿no? ¿Cuál es su método de estudio también? Porque son preguntas probables, ¿no? Que son generales en realidad de lo que es la psicología. Hay contenidos que yo les he puesto, me gusta siempre que ustedes sepan la organización de la sesión, entonces hoy día vamos a llevar un poquito de introducción con respecto a esto, que va a ser el concepto de psicología, su objeto de estudio, ¿no? Como la conducta humana y animal, la psicología y la filosofía, como ya les estaba mencionando hace un momento, la psicología como ciencia, cuál es la ruptura que hay, ¿no? Con el pensamiento especulativo, que era el alma, como bien ya les decía hace un momento. Bien, entonces para esto siempre también me gusta comenzar con qué es la psicología. Creo que varios tenemos una noción y ustedes también vienen de una etapa del colegio donde sí han llevado psicología y les han dicho, ¿no? Sin embargo, es bueno repasar y ver qué son mitos y qué son realidades, porque hoy en día aún seguimos viendo personas que mencionan que la psicología es una cosa, cuando en realidad no lo es, no es eso que se menciona, ¿no? La psicología es más que solamente dar consejos,
La psicología tiene mucha, mucha ciencia y justamente vamos a ver las corrientes dentro de la psicología. Entonces, ahí vamos viendo un poquito de los mitos y realidades. Un mito. ¿El psicólogo puede leer la mente? No, ¿verdad? ¿O sí podemos leer? No, porque es una ciencia. Entonces, ¿cuál es la realidad? La psicología no adivina pensamiento. ¿Estudia qué cosa? La conducta, las emociones y los procesos mentales a partir de métodos científicos, que también los vamos a ver en el transcurso de esta unidad. Con esto ya les estoy diciendo todo lo que vamos a ir viendo. Otro mito, ¿la psicología es solo dar consejos? Bueno, hoy en día sabemos que no es así. Entonces, ¿qué es? El psicólogo no aconseja desde su opinión personal, para nada. Más bien ahí es donde nosotros tenemos que dejar a un lado lo que yo soy, ¿no? Sino más bien ser ético y profesional para poder sumergirme en todo lo que es la ética de la psicología y la ciencia, ¿no? Interviene a partir de teorías, técnicas y marcos científicos que alguien o muchas personas, en realidad muchos autores, ya estudiaron y tiene base científica, ¿no? No es, nuevamente repito, una pseudociencia. ¿Qué es una pseudociencia? Es algo que no está comprobado. La psicología está comprobada, por eso es que nosotros nos enmarcamos en teorías y autores que ya han dejado un legado, ¿no? Y hoy en día la psicología sigue aportando más y más información justamente por eso. Otro mito, ¿la psicología es solo para personas con problemas mentales? ¿Será? ¿Será que al psicólogo solamente van las personas que posiblemente tienen un trastorno mental o no? Bueno, la realidad es que la psicología trabaja tanto en la prevención, el desarrollo personal y el bienestar, como en el abordaje de trastornos, sí. A ver, esto muchas veces se decía, ¿no? Que la psicología solamente es para el tema del diagnóstico, ¿no? En cuestión a patologías, pero en realidad no, porque si no, no hablaríamos del desarrollo social, emocional, ¿no? De una persona, ¿no? Nosotros vamos a ver, por ejemplo, uno de los autores que habla, que en realidad es Piaget, que habla justamente de las etapas del desarrollo, ¿no? Entonces, no, para nada la psicología va a abordar a toda persona que quiera descubrirse, que justamente para que podamos hacer prevención, para que podamos hacer programas, ¿no? No solamente va a ir con el tema de trastornos o patologías. A ver, otro mito. ¿Todos los psicólogos hacen terapia? ¿Será que es así? La realidad es que no. La psicología es muy amplia y justamente es lo que vamos a llevar dentro de uno de los temas de esta unidad. Tiene varios campos de aplicación. Forense, clínica en realidad es donde hacemos justamente en consultorio. Tenemos educativo, organizacional y muchas más, ¿no? Entonces vamos a ir viendo justamente que los campos de aplicación de la psicología son bastante amplios y dentro de cada uno de estos que están aquí mencionados todavía hay subcampos. Entonces la psicología no es solamente dar terapia, ¿no? Es mucho más allá. La psicología da respuestas rápidas y soluciones inmediatas, un mito que hasta hace un tiempo escuchaba mucho, ¿no? Esto de que la psicología te da respuestas así, te da como una receta, ¿no? Si tenés ansiedad, bueno, tenés que hacer esto, 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 ¿no? Si tenés depresión, tenés que hacer esto, esto. Incluso creo que ahora, y ustedes son justamente la generación que están bombardeados con todos estos estímulos rápidos, uno de ellos es el TikTok, donde ahí todos tenemos la capacidad y diría yo que incluso la facilidad de divulgar cualquier información, y ahí también nos dicen, ¿no? Si tenés depresión, puedes hacer esto, si tenés ansiedad, que creo que son las dos que más se hablan, hay que hacer esto, o muchas personas, por ejemplo, dan un discurso de lo que hicieron, ¿no? Sin embargo, tenemos que saber que no es una receta, ¿no? Cada persona es diferente y a eso es lo que va a ir la psicología. Entonces, la psicología, la realidad es que no da respuestas ni rápidas ni soluciones inmediatas. Lo que busca la psicología es comprender la subjetividad humana, que es un proceso.
¿no? O sea, cada uno de ustedes, y me imagino que a veces ustedes ni siquiera saben por qué reaccionan como reaccionan, ¿no? O sea, cada uno de ustedes, y me incluyo, cada uno de nosotros, somos muy complejos. La personalidad es muy cambiante y dinámica, ¿no? Si bien tenemos una base, que lo vamos a ir viendo también, pero mientras tenemos interacciones en nuestro medio, eh, con las demás personas, entonces la subjetividad es bastante dinámica, ¿no? Entonces la psicología trabaja con tiempos, procesos y construcción de sentido, no con fórmulas mágicas, ¿no? Eso es muy importante. A ver ahí, si hay alguna duda o algo, por favor ahí al encargado le pido que me interrumpa, pero yo tengo la pantalla completa aquí con la diapositiva. Seguimos entonces. Disculpe, profe, ¿Sí? ¿cuándo es el primer examen? ¿Perdón? ¿Cuándo es el primer examen? Disculpe, ¿cuándo es el El examen? primer parcial es el 29 de enero. El segundo es el 19 de febrero. ¿Ahí se me escuchó? Sí, gracias. Muy bien. Bueno, si no hay más dudas, seguimos entonces con esto. Bueno, bajo todo lo que hemos visto entonces, hasta aquí, si la psicología no lee la mente, que es algo que ya nos ha quedado muy claro, ¿no? Ni da respuestas fáciles ni rápidas, entonces, ¿qué tipo de mirada nos propone sobre el ser humano? ¿Qué será? ¿Qué estudiará la psicología? ¿Qué les han dicho que estudia la psicología? ¿Quién me dice? El comportamiento humano, todo lo relacionado al comportamiento humano. Muy Sí. bien, todo lo relacionado. Ujú. ¿Y qué estará relacionado al comportamiento humano? Su forma de actuar, su carácter, la Personalidad, personalidad. las reacciones. Ya, muy bien, muy bien. Bien, vamos a ver justamente eso. La psicología, sí, hoy en día sabemos que estudia la conducta humana y la conducta es mucho más compleja que solamente decir que es una reacción, ¿no? Para que se dé esa reacción lleva un proceso, hoy sabemos que es mental, emocional y demás, pero tuvo un proceso para llegar hasta este conocimiento que lo vamos a ir viendo. ¿De dónde surgió? ¿No? Como ya les dije, la psicología surgió justamente casada con la filosofía. ¿Qué era qué cosa? El estudio del alma, ¿no? Ahí ni siquiera tenían conocimiento de que era el estudio de la mente humana, de los comportamientos, ¿no? Entonces, ¿dónde surge? ¿Cuándo surge? Es importante que ustedes sepan y tengan bien clarito esto, ¿no? Surge en el siglo, ¿cuánto? 16, ¿no es cierto? Pero aún hasta el siglo XVIII era muy poco utilizado, ¿no? El término de psicología y como tal, ni siquiera era una ciencia. Recién en el último tercio del siglo XIX se constituye como ciencia. Como les digo a un principio, estaba más enfocado en estudio del alma. Ahí sí, aún se preguntaban lo que les pregunté a un principio. ¿Por qué actuamos diferente? ¿Qué es lo que pasa con el ser humano? Recuerden que bueno, en estos siglos eran épocas donde había mucho el tema del pensamiento, ¿no? Y los filósofos, ¿no? Entonces, ya se hacían estas cuestionantes. Sin embargo, no daban todavía con algo certero para decir lo que es la psicología. Entonces, cuando la psicología se empezó a constituir como ciencia, en el siglo XIX. Y vamos a ver cómo y por qué. Bueno, a finales del siglo XIX se define a la psicología como ciencia del hecho psíquico. Todavía ahí, miren, con esa afirmación, todavía estamos hablando un poco de algo subjetivo, intrínseco, porque todavía ahí no se decía de la conducta humana, se decía ciencia del hecho psíquico, o sea, ¿qué estudiábamos? La psiquis, ¿no? ¿Y cómo se estudia la psiquis? ¿Alguien puede decirme en este momento qué color o cómo es la emoción de, no sé, la tristeza o la ansiedad? No, ¿verdad? No tiene, no podemos observarla como tal,
pero lo que sí observamos son reacciones que son diferentes, ¿no? Entonces, ciencia del hecho psíquico, o sea, ciencia de la psiquis, todavía era algo que todavía no tenía mucho sustento dentro del método científico, y por eso fue criticado, ¿no? Por eso dice, no entendiendo por tal a la conciencia que solo conoce la persona que lo vive. Entonces, ¿cómo podemos estudiar? Bien, yendo un poquito más allá, y cuando se consolidó como ciencia, nos menciona aquí algo muy, muy importante. Etimología, sabemos que es el estudio del alma, ¿no? La palabra psicología proviene del griego, ya les mostré incluso que justamente este símbolo es justamente psique, que quiere decir alma, y logos, que es el estudio del conocimiento, ¿no? O sea, el estudio del alma, que era un principio. Esta etimología refleja su origen filosófico, donde la indagación sobre el alma y su naturaleza era central antes de que la ciencia adoptara una perspectiva más empírica. Entonces, si ustedes les preguntan cuál es la etimología, ya saben que es el estudio del alma, se decía a un principio, ¿no? Bajo los términos griegos, que es de ahí donde empezamos, vamos a llamarlo así, casados con la filosofía, pero luego nos dividimos, ¿no? Porque ya la psicología se constituyó como una ciencia. ¿Y cuándo fue esto? Si bien fue a finales del siglo XIX, pero ¿qué sucedió? Nuestra fundación de la psicología como ciencia, como tal, y el festejo que se hizo fue en 1879, ¿no? ¿Por qué en 1879 hubo aquí un representante que fue justamente Wilhelm Wundt, que a él le debemos como padre de la psicología como ciencia? Porque él, un psicólogo, ¿no? O sea, que igual se preguntaba sobre todas estas cuestiones y estaba muy influenciado por la filosofía, ¿no? Que vamos a ver por qué incluso. Sin embargo, aún así él decía que no tenía mucho sustento el tema de que solamente se estudie o que psicología quiere decir el estudio del alma. Entonces, por eso realizó el primer laboratorio en Leipzig, Alemania. No se olviden esto nunca, por favor. ¿Quién fue el fundador o el padre de la psicología científica? Fue Wilhelm Wundt en 1879 con el primer laboratorio en Leipzig, Alemania, ¿no? El primer laboratorio experimental, ¿no? Donde ya ahí se vio que la psicología podía hacer experimentos. Sin embargo, vamos a ver que no fue suficiente esto, ¿no? Aún así tuvo crítica, vamos a ver por qué. Pero bueno, él marcó el inicio, ¿sí? Disculpe, ¿puedo volver a repetir el nombre? Ya. Quien fue el fundador de la psicología científica como tal, considerándose psicología como ciencia, es Wilhelm Wundt en 1879. ¿Qué hizo Wilhelm Wundt? Hizo el primer laboratorio en Leipzig, Alemania. Eso es muy, muy importante. ¿Respondí ahí? Sí, muchas gracias. Ya. Bueno, entonces, como íbamos diciendo, él hizo este primer laboratorio y ahí un poquito, si bien tenía influencia de la filosofía, ¿no? Vamos a ver cuáles eran sus postulados. Bueno, aquí ya el término de psicología fue evolucionando, ¿no? Fue de un hecho psíquico a la conducta. ¿Pero cómo? Vamos a ver cómo pasó esto. Primero hubo una definición que se le decía decimoníaca, ¿no? Que ciencia del hecho psíquico. Acuérdense que hace un momento decíamos que se dijo que la psicología, ¿no? Si bien ya no era el estudio del alma, como decían a un principio, luego se dijo que era la ciencia del hecho psíquico, que aún así ese concepto no era suficiente para que ingrese dentro de algo observable, medible y verificable, así como ustedes lo han dicho, ¿no? Que la psicología, ¿qué cosa estudia? La conducta humana, ¿no? El comportamiento. Bueno, a finales del siglo XIX, siguiendo con esta línea de Wilhelm Wundt, ¿no? La psicología fue definida como la ciencia del hecho psíquico, comprendiendo la conciencia como una experiencia única y subjetiva del individuo. ¿Qué pasaba aquí? Que si bien Wilhelm Wundt
hizo el primer laboratorio experimental en 1879, aún él decía que se debía estudiar ¿qué cosa? La psiquis, ¿no? Que era la conciencia, ¿no? Se debía estudiar. Y vamos a ver incluso cuál era el método de él que tenía. Pero él aún decía que la psiquis ya no era el alma, ¿no? O sea, ya pasamos de que los filósofos decían el alma, él ya habla de la psiquis, pero aún así era muy subjetivo. Vamos a ver cómo se da esto. Las críticas que hay, ¿no? La subjetividad inherente al hecho psíquico, o sea, cómo, es lo que yo les decía hace un momento, cómo podemos darle color, digamos, ¿no? A la ansiedad, o sea, cómo podemos hacer que esta ansiedad, que es algo muy intrínseco, subjetivo, y si solo nos basamos como hecho psíquico, ¿no? Pueda ser verificable, pueda ser medible, ¿no? ¿Cómo? Era una crítica bastante fuerte que se le daba, ¿no? Generó cuestionamientos en su momento, ¿no? Sobre su adecuación como objeto de estudio científico, ¿no? O sea, como les dije, para que una ciencia sea considerada ciencia, debe ir enmarcada bajo un método científico. ¿Y qué quiere el método científico? Que sea observable, medible, verificable y que sea replicable, ¿no? Bajo esto no cumplía, ¿no? Entonces, ahí hubo muchos cuestionamientos, muchas críticas que se le dio a Wilhelm Wundt. Si bien tenía un laboratorio experimental, que vamos a ver ahorita cómo se daba, ¿no? Pero no cumplía totalmente con los estándares o criterios para que sea dentro del método científico. Se delimitó como objeto de estudio, bueno, hoy sabemos que es conducta y los comportamientos humanos. A ver, un poquito aquí. La psicología actual, sí, sabemos que es la ciencia de la conducta, ¿no? Que es la conducta humana, animal, ¿no? Que sí respeta la individualidad, ¿no? Y también que estudia todo lo que es el comportamiento en masa, ¿no? Con su contexto, ¿no? Que es muy diferente. Este enfoque, por eso dice, ¿no? Permite a la disciplina abordar de manera más rigurosa las manifestaciones observables del comportamiento, tanto en individuos como en grupos, lo que les mencionaba hace un momento. ¿Qué cosa hace? Investiga el comportamiento humano y sus problemáticas, buscando proporcionar soluciones efectivas y basadas en la evidencia para mejorar el bienestar y la adaptación de las personas en diversos contextos. Ahí, por ejemplo, les he dejado una imagen. Si viene un paciente, mi objeto de estudio va a ser él, pero va a ser más allá de que me diga, me siento triste. Si mi objeto de estudio hoy, bajo la psicología como ciencia, es el comportamiento humano, ¿qué posiblemente le preguntaré? ¿Cómo puedo hacer que eso subjetivo que él me dice se convierta en objetivo? ¿Qué le preguntarían ustedes? A ver. A consecuencia de qué está sintiendo sintiendo eso, ¿no? Ya. ¿A consecuencia de qué? Ok. Más o menos como decir, ¿por qué? ¿No? Nuestra famosa pregunta de ¿por qué? ¿No? Y más allá del por qué, ¿cómo puedo hacer que se vuelva eso subjetivo en objetivo? Preguntarle para él, o cuando me dice que se siente triste, ¿no? ¿Cómo se comporta? ¿Qué hace cuando se siente triste? ¿No? Y a partir de ahí voy a tener conductas, ¿no? Es que cuando yo estoy triste y que es lo que no le gusta a él, ¿no? Y él identifica como tristeza, me pongo a llorar o duermo todo el día, ¿no? Me irá diciendo, ¿no? Me irá diciendo conducta. Si me va diciendo eso sí puedo estudiar, puedo ver, puedo analizar. Pero si solamente me quedo con el que me dice me siento triste, no puedo ni medir la intensidad, no puedo ni siquiera saber si está en riesgo, ¿no? Ustedes saben que el tema de la depresión es algo bastante, que hay que tener bastante cuidado, ¿no? Entonces, si solamente me quedo con eso,
no puedo. Entonces, esta es la gran crítica que se hacía a un principio. Bueno, y aquí por eso la pregunta, ¿no? ¿Cómo crees que se explicaba la conducta humana antes de la ciencia? Sabemos que la filosofía decía que era el estudio del alma, pero luego Wilhelm Wundt intentó aproximarse, ¿no? Intentó un poquito diciendo que era, ¿qué cosa decía Wilhelm Wundt? Que era el estudio de la psicología. ¿Quién estuvo atento por ahí? El estudio del psiquis. Ajá. Y era más que todo el hecho psíquico, ¿no? O sea, todavía pasamos, bueno, del alma pasamos a la conciencia, pero la crítica que se hacía era que subjetivo, ¿cómo podemos medir eso? Bien, vamos a ir viendo justamente todo esto, ¿no? Esto es como que un recorrido de lo que hemos ido hablando, pero un poco más específico. Aquí, cuando ustedes les pregunten justamente el recorrido histórico de la psicología, tiene 4 recorridos, que es la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, que es las que vamos a ir viendo. Si bien ya hemos hablado de manera general, y ustedes ya lo saben, ¿no? El tema de la filosofía y todo lo que hemos dicho, pero deben saber que cada una de estas cosas que estamos hablando tienen su etapa, su edad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el recorrido histórico de la psicología? Son 4 etapas o edades donde va surgiendo, ¿no? Y va evolucionando este concepto, ¿no? Entonces es la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. En la edad antigua corresponde todo lo que hemos hablado, filosofía y alma. Eso se decía, ¿no? En la antigüedad, la filosofía fue el germen del conocimiento, ¿no? O sea, era lo único que se tenía, ¿no? Donde las primeras especulaciones sobre la realidad y la naturaleza humana dieron origen a la idea de el alma como algo distinto del cuerpo, ¿no? Ahí es donde Descartes decía que pienso, luego existo, decía, ¿no? Que hay un poquito como separaba el tema del alma, ¿no? Con la mente, ¿no? Como algo distinto del cuerpo, la palabra psicología ahí nace, ¿no? Como la psiquis en cuestión al estudio del alma, ¿no? Reflejando su origen en las reflexiones filosóficas, ¿no? Sobre el alma y sobre todo este tema de la trascendencia, ¿no? Y todo esto corresponde a la edad antigua, donde la filosofía estaba en su auge. En la Edad Media, ¿qué sucede? Hay una influencia de ¿quién? De la iglesia, ¿no? Una gran influencia del tema religioso, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué es lo que sucede? Durante la Edad Media, la comprensión del ser humano y del mundo estuvo profundamente influenciada por los fundamentos religiosos. La Iglesia Católica estaba en su auge, ¿no? Con todo el tema, incluso se tomaban decisiones, incluso con todo el tema de los esclavos y demás. La Iglesia era, como decir, el presidente, ¿no? O sea, realmente tenía mucha influencia, eran incluso los asesores de los reyes y todo ese tema en esa época, ¿no? La psicología, aún integrada en la filosofía, todavía estaba medio mezclado ahí, centraba sus teorizaciones en explicaciones teológicas y espirituales, limitando su desarrollo independiente. ¿Cómo? Aquí la iglesia, como tenía una gran influencia, decía, si alguien se comportaba fuera de lo establecido por la sociedad, su sociedad de ellos, las normas que tenían, pónganle, vamos a llamarlo así, si alguien, no sé, no hacía rigurosamente el ritual que ellos tenían, si alguien se manifestaba y decía, no estoy de acuerdo, ya ellos lo tomaban como una persona que está, que tiene algo, ¿no? Que tiene algo, y no decían el tema del alma, sino específicamente, sino que decían está poseído, todo el tema de la influencia espiritual, ¿no? Entonces, ahí ya se consideraba una persona que no estaba cuerda, no estaba dentro de lo que se consideraba bajo esos términos dentro de la psicología, alguien estable, funcional, digamos, ¿no? Era una persona disfuncional,
para ellos en ese momento era una persona endemoniada, ¿no? Entonces todavía tenía mucha relación con el alma, pero más con el tema espiritual. Entonces aquí vamos viendo cómo va igual evolucionando. Entonces en la Edad Media hay una influencia ¿de quién? De la iglesia, una influencia religiosa. En la Edad Moderna empieza a darse todo el tema de la razón y el empirismo, ¿no? En esta edad moderna marcó el surgimiento del pensamiento científico. Aquí es donde empieza a darse todo el tema del método científico, por las grandes industrias también que empieza a darse en ese momento, que ustedes deben acordarse un poquito en la historia, ¿no? O sea, todo lo que va, la revolución industrial, todo esto que va dándose, ¿no? Entonces, ahí justamente así como las cosas fueron dándose, ¿no? O sea, los nuevos experimentos y demás, también la mente empezó a ser más funcional en cuestión a pensar más allá de solamente alma o solamente tema espiritual, ¿no? Sino hay algo más. Entonces, aquí empezó a darse todo el tema de la razón y el empirismo. O sea, el empirismo que quiere decir justamente bajo la experiencia, ¿no? Bueno, donde la razón menciona, ¿no? Y la experiencia concreta comenzaron a fundamentar la explicación de la realidad, independizándose gradualmente del pensamiento especulativo. Aquí es donde rompe un poco el tema de pensar que una persona cuerda, que así más o menos se decía en ese momento, ¿no? Una persona funcional, era una persona que tenía un alma buena o que tenía un espíritu dado, ¿no? Aquí ya rompe ese pensamiento especulativo que no tenía ninguna base científica, ¿no? Aquí sí hay una influencia muy marcada, ¿no? Aquí de todo lo que es el método científico. Aquí miren que estamos hablando un poquito antes de lo que viene Wilhelm Wundt, que ya sabemos, pero estamos viendo por el tema de las etapas, ¿no? Que deben ser bien estacionadas y ustedes deben comprender. Este periodo fue crucial para sentar las bases de una aproximación más empírica al conocimiento, ¿no? ¿Y qué pasó aquí? También aquí aparece alguien importante que habla acerca de la clasificación de las ciencias. ¿Quién es? Es Comte, ¿no? Él va a decir, Augusto Comte, que ahí justamente está su imagencita, va a decir que propone, ¿no? Una clasificación de las ciencias basadas en reglas que priorizaban lo experimental. O sea, él ya empezó a decir el tema del método científico. Sin embargo, la psicología no entró como ciencia y no enfrentó grandes dificultades para encajar en estos criterios, debido a la naturaleza no observable ni experimental, ¿no? De las funciones del comportamiento humano, lo que retrasó su consolidación como ciencia independiente, ¿no? Esto estamos hablando que es lo que antecede antes de que venga la última edad donde ya Wilhelm Wundt dice, bueno, no podemos seguir así, ¿no? O sea, la psicología no puede ser una pseudociencia, sino que tiene que ser una ciencia. Entonces, ¿qué cosa necesita para ser una ciencia? Debe tener dentro del método científico. Hizo su mejor intento, más fue criticado también, ¿no? En la edad contemporánea, entonces, es ahí donde está el padre de la psicología, que ya sabemos que es quién, Wilhelm Wundt, ¿no? ¿Por qué o cuándo? ¿Cuál es la fecha que se dio ahí? 1879, ¿verdad? 79. Ajá, exactamente. Por favor, ahí no se confundan, subrayenlo, márquenlo, es súper importante. En la edad contemporánea, que es la última edad donde se dio o se fundó, vamos a llamarlo así, la psicología, ¿no? Con el primer laboratorio experimental, fue gracias a Wilhelm Wundt en 1879, en Leipzig, Alemania, ¿no? Surge ahí la psicología. El método de estudio de Wundt era llamado introspección experimental. Recordemos que él hablaba del estudio de la psique, ¿no? Entonces, su método de estudio era la introspección experimental. ¿Y cómo era esta introspección experimental? Él decía, a ver, todo lo subjetivo, ¿no? Todo lo que está muy intrínseco en la persona
sí se puede estudiar a través de la verbalización. Por ejemplo, ¿cuál era su experimento de él? ¿No? A ver, le decía a una persona, vamos a imaginar, ¿no? Que usted está, no sé, en un lago, dígame qué color ve el lago, ¿no? ¿Qué es lo que siente, ¿no? O sea, físicamente, porque él lo divide justamente al estudio de la conciencia en imágenes, en emociones, ¿no? Y también en lo que se siente en el físico. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Bueno, tenemos el discurso de la persona. Eso es la introspección experimental, ¿no? Pero no funcionó mucho esto porque yo puedo tener una visión, ustedes pueden tener otra. Entonces, si bien aportó algo, más no era completamente acertado a lo que es el estudio del comportamiento humano. Por eso dice, tiene dos graves defectos, ¿no? Este método que utilizó Wilhelm Wundt. Reduce el campo de la psicología a la conciencia, netamente conciencia, ¿no? Cuando el hombre y su conducta son mucho más que conciencia, ¿no? E incluso si hablamos de la conducta humana, la conducta tiene muchas cosas que vamos a ir viéndolo también. No es solamente una reacción, tiene un porqué y muchas más cosas, ¿no? El método introspectivo no deja de ser subjetivo. Eso es donde vienen y lo critican, ¿no? Aunque usted, Wilhelm Wundt, le dicen, ¿no? Ha querido hacer que la psicología, si bien sí se dio, se fundó, pero no estaba totalmente consolidada. ¿Por qué? Porque aún este método, que era la introspección experimental, no era totalmente objetivo, más bien era subjetivo, como les digo, ¿no? Para lo que la ciencia pide, ¿no? Eso fue lo que le dijeron, ¿no? Que es la objetividad. Bien, y aquí un poquito ahí les he querido marcar un poco más el tema de lo que se decía con la introspección experimental, ¿no? Ahí un poquito acerca de la imagen, lo que él mencionaba, ¿no? El tema de poder ver lo que está intrínseco, lo que está subjetivo, a través de lo único que se tenía, que era el diálogo, ¿no? El habla, porque no se tenía más, ¿no? Y bueno, justamente lo que mencionaba, ¿no? La introspección experimental, ¿qué cosa era? Consiste en observar de manera controlada la propia conciencia, dando explicaciones, ahí es donde está el tema del habla, ¿no? Lo más objetivas posible, ¿no? Lo que les decía hace un momento. Se les preguntaba, bueno, ¿y cómo es, no? ¿Qué imagen tienes, no? Entonces, era muy, muy subjetivo, no se hablaban ni siquiera de procesamientos mentales, no había nada. El tema de la conciencia era todavía un poco arraigado con el tema de la filosofía. Por eso también menciona, se trata de relatar experiencias que nos provocan los estímulos, ¿no? A ver, me pasó esto, bueno, sentí así, incluso les decía, ¿no? El tema de las imágenes, él dividía la conciencia en tres. Imágenes, que hoy sabemos que esas imágenes en realidad son esquemas visuales que tenemos nosotros, que hay un proceso, que está la memoria y todos los procesos cognitivos que sabemos que hoy sabemos que tenemos, ¿no? Pero en un principio era la conciencia, ¿no? Imágenes, lo que siento y lo que experimento a través de lo físico, ¿no? No tenía todo este abordaje, pero hizo su mejor intento para que la psicología pueda empezar su camino dentro de la ciencia y considerarse como tal, como una ciencia que rompe, vamos a llamarlo así, la amistad un poco, ¿no? En realidad, más que amistad, sino como que ese complemento tan fuerte con la filosofía. Hasta aquí se va entendiendo lo que vamos avanzando. Sí. Bien. Sí, Bueno, este método, acuérdense que el método de Wilhelm Wundt era la introspección experimental. Su objeto de estudio era, ¿qué cosa era el objeto de estudio? Observar
Ya, a ver, el método era la introspección experimental, que era observar todo esto, ¿no? Pero, ¿cuál era su objeto de estudio? Que lo hemos venido diciendo. La conciencia, dice. La conciencia, exactamente. Esas dos cositas deben tenerlo bien clarito. Método de estudio de Wilhelm Wundt, la introspección experimental. ¿Cómo? Observando y a través del diálogo, ¿no? O sea, de lo que era la conciencia, porque su objeto de estudio era la conciencia, la psiquis, el hecho psíquico que decían, ¿no? Por eso fue criticado, acuérdense. Crítica más grande es subjetivo, sigue siendo subjetivo, ¿no? Y a todo esto que hizo Wilhelm Wundt, se lo llamó como una corriente del estructuralismo. Así, en algún momento cuando ustedes vean o en algún lado donde les aparezca, se le llamó el estructuralismo. Cuando ustedes escuchen estructuralismo, es justamente con Wilhelm Wundt, e incluso puede ser una de sus preguntas, ¿no? Wilhelm Wundt es el padre del estructuralismo, ¿no? Que tenía un método de estudio y que tenía también un objeto de estudio. Ya sabemos cuáles son. Bien. Ahora, una pregunta para ustedes. ¿Por qué creen que la psicología tardó tanto en convertirse en ciencia? ¿Por qué? Porque no se podía ver ni tocar. Ya. Por Porque no. falta de métodos para, o sea, Ya. Por falta de métodos. Porque la gente en esos tiempos no era tan abierta de mente. Ya. No era tan abierta de mente. ¿Ok? ¿Y qué le Porque faltaba? era considerada muy subjetiva. Ya. Por Porque falta de tardó. método científico. Ujú. Sí, en realidad ya estaba, ¿no? Con Wilhelm Wundt estaban tratando de incorporar el método científico. Pero ¿qué sucedía ahí? Las personas todavía no eran muy rigurosas en esto. ¿Y qué pasó ahí? La razón, y esto ahí para que a ustedes se les quede claro también, ¿por qué tardó tanto? La psicología fue creo que casi una de las últimas en considerarse ciencia. La razón del avance tardío de la psicología es que el ser humano casi siempre, vamos a llamarlo así, o en esos momentos, en esas épocas, tuvo la tendencia a explicar sus conductas a través de conceptualizaciones que mostraban el psiquismo del hombre como alma sagrada y espiritual. Es decir, que todavía había un enraizamiento, había una explicación muy primitiva de que nuestra conciencia estaba ligada y determinada por todo el tema espiritual, por todo el tema sagrado, no místico, ¿no? Entonces, ojo que estoy diciendo determinada, porque hoy sabemos que hay una influencia, pero no determina, ¿no es cierto? Entonces, en su momento, sí decían que era determinante. Entonces, todavía no había un método científico riguroso donde no se quite esto y se diga, ok, es una de las influencias, pero hay muchas más. Y hay procesos cognitivos y hay muchas más cosas que se deben estudiar, ¿no? Por eso dice que tenía explicación trascendente, no teniendo, por lo tanto, una explicación científica y lógica del comportamiento humano, sino que estaban ligados a la fe, ya sea de creencias religiosas o ideologías filosóficas que especulaban sobre el acontecer humano, ¿no? Se comporta así, es porque voy a hacer un poquito unos ejemplos ahí para que ustedes puedan comprender, que a veces decimos también nosotros, o a veces escucho yo, ¿no? Que se dice, se comporta así, es porque no está en paz, ¿no? Consigo mismo, o se comporta de esta manera, es porque ha dejado de ir a la iglesia, digamos, ¿no? O, bueno, es que no cree en Dios. Vamos a ser bien éticos y profesionales en esto. Si bien es una influencia, hoy sabemos que el ser humano
y todo lo que corresponde a la psicología del ser humano es multidimensional, pero ninguno de todas estas dimensiones es determinante al 100%. Influye, sí, pero no determina. En su momento, si nosotros caemos hoy en día en decir, es que se comporta así por esto, digamos, ¿no? Siendo muy religioso o muy místicos también, miren que podemos estar pareciéndonos a todo este retroceso que hubo, ¿no? En la psicología, ¿no? Este tiempo donde se decía que la psicología era esto, cuando es mucho más allá, ¿no? Entonces, acuérdense siempre que la psicología ahora tiene un método científico riguroso que va más allá de decir que el comportamiento, ¿no? de una persona es por una cuestión de fe o demás. No determina. Influencia, sí, pero no determina, ¿no? Hoy en día, la psicología es el estudio del comportamiento humano. ¿Qué es el estudio? ¿Qué es el comportamiento humano, mejor dicho? Lo involucran muchas cosas, muchas variables. Dentro de él vamos a ver justamente las corrientes que empiezan a aparecer. Entonces, aquí, una de las frases que me gustaría que se lleven en este momento es que la psicología no solo busca explicar por qué pensamos y actuamos como lo hacemos, sino invitarnos a preguntarnos quiénes somos, cómo nos construimos con otros y qué responsabilidad tenemos sobre nuestras decisiones. Ojo ahí, que también no vamos a ser totalmente deterministas de decir, la psicología es solamente conducta. No, la psicología es mucho más allá que eso, ¿no? Por eso les decía, el comportamiento humano es complejo, ¿no? Ustedes, por ejemplo, se comportan en su familia de una manera, ¿no? Y cuando están con gente desconocida se comportan de otra manera. ¿Cuál es la variable ahí? ¿No? ¿Qué influye? Pues será el contexto, será la percepción que ustedes tienen, serán las vivencias, muchas cosas. Influye para que esa conducta se dé de manera diferente, siendo que ustedes son aparentemente, ¿no? O sea, yo soy Isabel aquí y Isabel en otro lado, ¿no? Entonces, pero ¿qué sucede para que mi conducta cambie? Entonces, esto va a estudiar la psicología. Esto es lo que le va a interesar. Por eso recuerden que a un principio yo les decía que va más allá de uno de los mitos que se decía, ¿no? Que solamente estudia los trastornos mentales. No, los trastornos es algo, vamos a llamarlo así, como que uno de los últimos apéndices, ¿no? De la psicología, ¿no? Porque ahí es cuando hay una conducta totalmente disfuncional y hay que ver qué es lo que sucede, qué pasó, ¿no? Para que se rompa algo ahí en esa persona. Pero también estudiamos la conducta funcional, porque, a ver, las personas que van a terapia, ¿acaso todas son que tienen trastorno? No, ¿verdad? Hay personas que algunas situaciones no saben cómo sobrellevarlas, ¿no? O sea, me genera, es donde mencionan, ¿no? Me genera tristeza, me genera angustia, esto, no sé qué hacer, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a ver desde un tema objetivo, a ver qué conductas específicas está sucediendo ahí. Y vamos desentrañando el porqué, ¿no? Entonces, quiero que les quede muy clarito, número uno, el tema de lo que estudia la psicología, cómo ha ido evolucionando. Recordemos que tenemos 4 etapas, ¿no es cierto? 4 edades. ¿Cuáles son? Antigua, media, moderna y contemporánea. Muy bien. Estamos despiertos entonces. En la antigua, ¿qué sucedía? ¿Qué influencia había? A ver. La iglesia. A ver. ¿La iglesia? No. En la antigua todavía no. En la Edad Media era la iglesia, en la antigua no. Ajá. En la antigua, ¿quién influía ahí entonces? En la antigua era más el tema de la filosofía, era cuando estaba vinculada a la filosofía y la psicología no era tan conocida, por decirlo así, no era considerada una ciencia aún y más se basaba en la filosofía, el tema del alma. Muy bien.
de ahí la etimología que tiene, ¿no? El estudio de el alma, que se dijo en un primer momento, ¿no? O sea, la filosofía, con todos nuestros filósofos, decían que era el estudio del alma, ¿no? Totalmente. Ahí, El le pienso y luego existo. ajá, ahí aparece Descartes cuando divide, ¿no? El tema de el alma y el cuerpo, ¿no? Totalmente. Sí, muy bien. Entonces, luego pasa de la edad antigua a la edad media, ¿verdad? Y en la Edad Media, ¿quién influencia? Ya dijeron sus compañeros. La iglesia católica. Ajá. ¿Y qué sería de la psicología? A ver, Tu pregunta no la entendí. ya. Si en la Edad Media la influencia que había era de la iglesia católica, ¿qué se decía de la psicología? Que era influida a través de la fe o la falta de Dios. Muy bien. Entonces, una conducta disfuncional, para ellos era considerado que estaba endemoniada, ¿no? Así tal cual se decía, ¿no? Entonces, había mucha influencia religiosa espiritual. Bien, entonces pasamos de la edad antigua a la edad media y en la edad moderna. ¿Qué sucedía en la edad moderna? ¿Quién era el que influenciaba ahí? Conte. Sí, Los fue, métodos científicos. ajá, muy bien. Augusto Comte, con el método científico, empieza a decir, ¿no? Y para que sea, o mejor dicho, a ver, el método científico yo les dije que tenía que tener 4 cosas, ¿no? Para que sea considerado como ciencia. ¿Cuáles eran? Mm, Empirismo, no. Y esto anótenselo, por favor, para que se diga que algo tiene un método científico. El método científico tiene cuatro requisitos, vamos a llamarlo así, y que por eso fue criticada la psicología con Wilhelm Wundt. Debe ser observable, medible, verificable y replicable. Es decir, pues debo observar para que sea objetivo, ¿no? Debo poder ver, debe ser medible, debo poder medir intensidad, esto es lo que les decía, ¿no? Cuando viene mi paciente y me dice, me siento, ok, ¿cómo transformo eso? A ver cuánto tiempo se queda, le puedo preguntar, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Si me dice, es que lloro, ok, ya tengo ahí una conducta que puedo verla, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿No? Medible. A ver, se queda 2 horas, 3 horas. ¿Mm? ¿Qué más? Observable, medible. ¿Qué más era? Verificable. Ajá. Que debes, irreplicable. exactamente, ¿no? Que debe, o sea, debe, debe poder verificarse, ¿no? O sea, con hechos, ¿no? O sea, irreplicable, ¿por qué? Porque cuando yo ya se constituye una ciencia, digamos, ¿no? Si yo saco una teoría, eso que estoy diciendo se debe poder replicar, ya sea que yo no esté, debe poder replicar la otra persona, porque estoy dejando una teoría para la ciencia, ¿no? Para la comunidad científica, por eso se dice, ¿no? O sea, es algo que cualquier persona estudiada en el tema puede utilizar. En cambio, por eso también es que se lo criticó a Wilhelm Wundt, ¿no? Porque esto de su objeto de estudio y su método no eran que cumplían mucho con estos cuatro requisitos, ¿no? ¿Y cuál era entonces el objeto de estudio de Wilhelm Wundt? Ya lo dijimos. ¿Cuál era el objeto? La Conciencia. introspección. La conciencia. ¿Y su método Observar de la estudio? conciencia. Observar la conciencia lo más objetiva posible. Ya. Experimental. La psiquis. Ajá, el objeto de estudio era la psiquis, la conciencia también llamado, el hecho psíquico también se lo denominó, y a través de qué su método de estudio, ¿qué se llamaba?
Introspección. Introspección experimental. Ajá, muy bien, no se olviden de eso. Introspección experimental es muy, muy importante. Bien. Ahí un poquito para que repasemos y veamos acá esto último de aquí. Bueno, entonces con todo este transcurso, ¿no?, que se dio en la psicología, ya sabemos que Wilhelm Wundt fue el que inició, ¿no?, con todo este tema, si bien no fue totalmente sustentable, pero sí inició, dio el punto de partida, ¿no? Y sabemos que él es el fundador de la psicología científica, ¿no? A veces se dice que fue Freud, pero Freud fue el padre del psicoanálisis, lo vamos a ver también como una de las corrientes, más no de la psicología científica. Eso es algo muy importante que deben tenerlo muy claro, ¿ya? Ahora, la psicología científica justamente surge de la convergencia de dos factores. ¿Cuáles son? El cuestionamiento sobre el comportamiento humano que encontramos en los pensamientos filosóficos, ¿no? O sea, ¿por qué? La gran pregunta de, ¿por qué se comporta esta persona así? ¿Por qué se da esto? O sea, todas esas preguntas que se hacían los filósofos, ¿no? Del por qué. Esa era su gran cuestionante, el por qué, ¿no? Viene de aquí. Y por otro lado, los métodos, técnicas e instrumentos que surgen del pensamiento científico. Entonces, aquí vemos que si bien nos separamos de un pensamiento totalmente filosófico, con decir el alma o todo el tema espiritual, ¿no? Hay una convergencia, no podemos dejarlo de lado, por eso es que aún sigue siendo etimológicamente el estudio del alma, más sabemos que el objeto de estudio como tal de la psicología es el comportamiento humano, ¿verdad? Sin embargo, hubo una convergencia, ¿no? Nuestra gran pregunta de por qué nos comportamos como nos comportamos viene de la filosofía, ¿no? Si bien se le añadió todo el tema de cómo vamos a estudiar esto, ¿no?, que es del método científico, ¿no?, con todos los métodos, técnicas, instrumentos que podamos utilizar, es una agrupación de los dos, ¿ya? Eso es algo muy importante que deben tenerlo bien claro, por eso ustedes también han llevado filosofía en el colegio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sí ha sido una gran influencia. Bueno, dicho esto, aquí empiezan a surgir las corrientes psicológicas. Acuérdense que hasta aquí el estructuralismo, que fue la primer corriente, vamos a llamarlo así, de Wilhelm Wundt, ¿no? Hablando de la conciencia y del método de estudio con la introspección experimental, fue cuestionado, entonces empieza a surgir alguien más. Acuérdense que esto no es totalmente lineal, ni totalmente paralizado, sino que mientras Wilhelm Wundt estaba haciendo aquí su teoría, otro autor estaba en otro lugar, por ejemplo, él estaba en Alemania, otro autor en Suiza y así en otro lugar estaba ya realizando sus estudios, su teorización, ¿no?, para darle un sentido al tema de la psicología. Esta es la etapa donde empiezan a surgir un montón de corrientes psicológicas, ¿no? Por ejemplo, no sé si han escuchado, hoy llamamos cognitivo-conductual, es la que más se escucha, por ejemplo, ¿no? Que sí es una mezcla, ¿no?, entre cognición, es decir, procesamientos cognitivos y conductas, pero que va mucho más allá de todo eso, ¿no? Sin embargo, todo esto para que se haya dado ha tenido una larga aparición de diferentes autores, que uno decía una cosa, el otro lo contradecía. Entonces, para esto requiero que ustedes y ahí vayan haciendo sus anotaciones, porque de aquí en adelante vamos a empezar a hablar de autores, de las corrientes, quiénes eran los representantes, cuál era su objeto de estudio. Cada uno tenía un objeto de estudio diferente y un método también. Entonces, puede ser ya ustedes ahí, un consejo que yo les doy es que puedan ir haciéndose un mapa mental, ¿no?, de quiénes eran los representantes y demás, para que no les cueste, ¿no?
y ustedes rápidamente lo identifiquen, ¿ya? Acuérdense que ahora es mucho más difícil el tema de poder cimentar los conocimientos, entonces debemos usar todo lo que sea un aprendizaje significativo para que nos podamos acordar, ¿no? Ustedes están llevando varias materias, el tema de su examen es bastante amplio, entonces vamos haciendo todos estos conocimientos con un aprendizaje significativo. Bien, dicho esto, entonces, el surgimiento de las corrientes de la psicología se mencionaba, o los autores que vamos a empezar a ver paso a paso, no vamos a correr aquí, sino que los vamos a ver de manera detallada, para que ustedes puedan comprender también, entiendan la diferencia entre uno y otro, y cuando haya algo que no entiendan, me avisan, por favor. Pero ¿qué se preguntaban estos autores? ¿Cuál debe ser el método de estudio entonces de la psicología? Eso se preguntaba, por un lado, ¿no? Si el método experimental, o mejor dicho, de la introspección experimental de Wilhelm Wundt no funciona, entonces, ¿cuál debe ser el método? ¿Qué debemos hacer? Imagínense, hay un pinky cerebro que el cerebro está pensando todo el rato como que, a través de qué se puede hacer de innovador. Y otra de las preguntas que se hacían, perdón, ahí, ¿alguien quería preguntar algo? ¿No? Ok. Otra de las preguntas que se hacía era, ¿cuál debe ser el objeto de estudio de la psicología? ¿No? Sabemos hoy que es el comportamiento humano, pero tuvo todos sus momentos de poder decir, ¿y cómo estudiamos este comportamiento humano? ¿No? ¿A través de qué? ¿No? ¿Cómo le hacemos? Hasta aquí, ¿hay alguna duda respecto a cómo empezaron a surgir incluso las corrientes psicológicas? No, está bien explicado. Siga explicando. Muy bien, muchas gracias. Igual cualquier duda me avisan. Bien, vamos a entrar un poquito, porque aquí nos vamos a quedar un poquito más en el tema del conductismo norteamericano, que tiene su primer representante a Watson, ¿no? John Watson. El conductismo norteamericano, su mismo nombre lo dice, conductismo, o sea, que habla de 100% la conducta, ¿no? A ellos no les interesaban los procesos mentales, no les interesaban las emociones, no les interesaba nada de eso, les interesaba la reacción, ¿no? La conducta. Ellos ya fueron un poco más extremistas, ¿no? Fue un conductismo radical, ¿no? Donde solo les interesaba la conducta. La conducta, recuerdo que alguno de los estudiantes me decía, Lisen, parece que como que hubieran quedado traumados estos autores que empezaron a salir con el conductismo, de la crítica tan grande que le dieron al estructuralismo con Wilhelm Wundt, sobre qué era subjetivo, que ellos ya se fueron a otro extremo de solo lo observable, lo verificable, ¿no? Porque sabemos que es mucho más allá de eso. Pero vamos a ver que cada una de estas corrientes, como bien les decía, tiene un método, un objeto, y también van a tener experimentos, ¿no? Aquí ya empezaron a hacerse varios experimentos. Y ahí ustedes pueden ir anotando también qué experimentos corresponden a cada uno de los autores, a cada una de las escuelas, ¿no? O corrientes psicológicas. Bien, entonces John Watson fue el fundador del conductismo norteamericano en 1925 en justamente Estados Unidos, psicólogo, bueno, y dice fundador, ¿no? Del conductismo. Él es el máximo representante. No es el único que estuvo dentro de esta etapa, pero fue el máximo representante. El quien dijo se lo va a denominar como conductismo. Dos principios que manejaba él. Defiende el carácter estrictamente objetivo, lo que les decía hace un momento, la conducta, lo que se puede ver, lo que se puede verificar. O sea, solo le interesa eso, ¿no? Implementan aquí sí laboratorios experimentales, ¿con quién? Con los animales. Acá empiezan a aparecer todos los experimentos con perros, con todos los animales, ¿no? O sea, todo lo que se puede hacer experimental con los animales, aquí empieza a aparecer. Y vamos a ver cómo empiezan a aparecer, ¿no?
Rechaza de manera absoluta cualquier explicación mentalista, va a decir él, ¿no? O sea, que se comporta así porque sus emociones, nada. Él decía, a ver, ¿cuál es la conducta? Incluso va a empezar a decir, ¿cuál es la conducta objetivo? A ver, ¿qué podemos hacer para llegar a esa conducta objetiva? O sea, no medía las influencias externas, nada. Le interesaba lo verificable, observable, ¿no? Por eso dice que rechaza toda esta explicación mentalista. Está además de mencionar que estaba totalmente en contra de Wilhelm Wundt. Fue el que más criticó su método, su objeto y todo, ¿no? Y por eso dice, ¿no? Ataca justamente el método de Wundt, ¿no? Bien, ¿qué más? Plantea que lo hereditario no determina. Como bien ya les dije, tenemos una base nosotros hereditaria de un temperamento que viene arraigado por nuestros padres, ¿no? O sea, nuestros padres nos han heredado, o hemos, mejor dicho, heredado de nuestros padres una base temperamental. Eso lo sabemos, que conforma la personalidad. Más no determina, ¿no? También menciona, ¿no? Plantea que lo hereditario no determina tanto la conducta como el medio ambiente, ¿no? Aquí sí va a decir que la conducta es lo más importante, ¿no? No el temperamento hereditario, ni siquiera el contexto en sí, sino la conducta en ese contexto, en ese medio. Si reforzamos favorablemente el ambiente, mejoraremos a los seres humanos, decía él, ¿no? Ya que la mayoría de las conductas son aprendidas y no heredadas, va a decir él. O sea, no le interesaba tanto la influencia del ambiente, pero sí cómo hacer que esta conducta cambie para generar un ambiente diferente, ¿no? O sea, y ahí lo vamos a ir viendo, ¿no? Va a decir, todas las conductas son aprendidas. Entonces, hagamos que las personas aprendan, y ahí vamos a llamar justamente lo que él denominó condicionamiento, ¿no? Aprendan lo que quieren para ser funcionales, ¿no? Él decía, se puede, más o menos como si estuviéramos construyendo un robot, ¿no? Por eso, acuérdense que aquí entra todo el tema de lo experimental con animales y demás, ¿no? Y ahí por eso nos compara tal cual con un animal y nos dice, tanto el animal como el ser humano aprenden sus conductas como respuesta al medio en que viven, ¿no? O sea, a ver, si hay una carencia, se va a comportar así, ¿no? Si, digamos, le tiene hambre, ¿qué va a hacer esa persona? Va a ir y va a buscar comida. Eso es lo que decía. Él no tomaba en cuenta de, no sé, el dinero, no. Va a ir a buscar comida. Ok, ¿cómo hacemos que sea funcional esa conducta de buscar comida? Eso decía él. Buscaba netamente la conducta. Aquí, uno de los primeros experimentos que apareció no es el experimento de él, ¿no? No es el experimento de Watson, pero sí fue una gran inspiración para él. Este experimento fue de Pavlov. Alguna vez han debido escuchar el perro de Pavlov, que así se lo denomina también, ¿no? Al experimento, ¿no? Este experimento que realizó Pavlov era muy, muy interesante. Sin embargo, también se lo criticó, ¿no? Se lo denominó condicionamiento clásico. Ahorita vamos a ver por qué el nombre, pero miren ahí las imágenes, ¿no? Incluso ahí está Iván Pavlov, que era un fisiólogo ruso. Miren que esto fue en Rusia. Este experimento que hizo Pavlov fue antes de que Watson diga o se dé como tal el conductismo, ¿no? O sea, Pavlov ya había hecho este experimento y Watson es el que le da el nombre de conductismo y va a decir que esto que hizo Pavlov es totalmente conductista y entra dentro de esto. Por eso es que les decía que si bien Watson es el representante del conductismo radical, es el fundador, más no es el único autor que está dentro de esta corriente psicológica, ¿no? Está Pavlov, que fue uno de los sin saber, él hizo un primer experimento, ¿no? Que habla acerca de la conducta. Y ahí quiero que me digan, ¿qué ven en la primera imagen? ¿Qué pueden observar?
A ver si no se han dormido aún. ¿Qué se observa Dice, en la primera imagen? ¿Mm? dice solo que la carátula o el principio. Ajá. ¿Cómo? Solo se ve la primera parte, Lice. Donde dice asignatura psicología, programa del... Diapositiva se le quedó congelada. Ah, ya. A ver, denme un segundo. ¿Pueden ver ahorita lo que estoy haciendo? Sí. Sí. Ah, ya. A ver. Cuando suceda eso, díganme, por favor. O sea que no me estaban siguiendo. Ok. Entonces le estamos siguiendo, Lice. No me estaban siguiendo. Positiva. Ok. Bueno. Entonces, cuando suceda esto, por favor, avísenme, ahí no se me duerma, porque de aquí vamos a empezar a entrar a autores, fechas también, así que ahí atentos. ¿Ahora pueden verlo? Sí. Muy bien. Sí, dice. Ahora sí, entonces. Bien. Ahí, para que no solamente me escuchen, yo les voy a poner muchas imágenes para que ustedes ahí se recuerden. Entonces, cuando se paralice o algo, a veces creo que es el internet, avísenme, ¿ya? Tengan la libertad de avisar. ¿Qué vemos en la primera imagen? Un perro. ¿Ya? ¿Y qué está haciendo el perro? Está siendo entrenado. Adiestrado. ¿Ya? ¿Qué más ven a ver los demás? Solo en la primera imagen. Comida. Comida y al perro. Ajá. Comida, una campana del perro. El perro está observando y A un perro siguiendo orden. Para ver si el perro salivaba cuando el mismo efecto que cuando le daban comida y cuando le hacían jugar con la campana. ¿Ya? Bien, ya se me fueron a la 2, la 3, la 4. Ok, vamos bien. En la primera imagen vemos que hay comida y el perro, ¿qué está haciendo? Salivar, ¿no? Ese le llamó Pavlov un reflejo clásico, o sea, un reflejo, ¿no? Que automáticamente se da, ¿no? Comida, saliva, el perro. En la imagen 2, le quita la comida, ¿no? Y introduce una campana, la hace sonar y el perro no actúa, no es algo que él conozca ni tampoco le interesa, ¿no? O sea, no lo ha asociado con nada. En la imagen 3, le va a poner nuevamente la comida y la campana también la va a hacer sonar. ¿Y el perro qué va a hacer? Va a salivar. No por la campana, sino por la comida, que fue un principio, ¿verdad? Pero luego, obviamente que esto lo repite muchas veces, ¿no? Y luego, finalmente, un día de esos, solamente hace sonar la campana y ya no aparece la comida. Y el perro automáticamente va a dar la misma respuesta de cuando estaba la comida. ¿Qué cosa es? Salivaba, ¿no? Sin que esté la comida, simplemente con la campana. A esto lo llamó un condicionamiento clásico. ¿Y en qué consistía? Que había un estímulo, que en este caso la comida era un estímulo incondicionado, o sea que no estaba todavía asociado con nada, ¿no? Había un estímulo neutro, que es la campana, que no simbolizaba algo en específico como la comida para él, que la comida para él significaba hambre, salivación, ¿verdad? La campana no, nada. Entonces lo que hizo fue unir un estímulo incondicionado con un estímulo neutro, que era la campana y la comida. ¿Para qué? Para que tenga esta reacción que él quería, que salive. Y al final lo que tuvo fue un condicionamiento, ¿no? Un estímulo condicionado. Miren que después de repeticiones que se hacen, el perro ya no necesita la comida. Él asoció que cuando se tocaba la campana, tenía que salivar. O sea, era muy automático. Así como fue automático a un principio de que aparecía la comida y salivaba, después, con solo la campana, sin ver siquiera. Pero miren por qué lo criticaron al condicionamiento clásico.
porque no se habló de procesamientos mentales, nada, simplemente de conducta, ¿no? Y ahí por eso dice, ¿no? Descubrió el condicionamiento clásico a finales del siglo XIX, casi todo pasó en el siglo XIX, fue así un arranque de todo lo que es la psicología, y fue la base que inspiró a Watson. Todo esto que hizo Pavlov fue algo muy importante para Watson, ¿no? Porque él dijo, no, o sea, esto es conducta, ¿no? Esto es condicionamiento y esto se puede hacer. En todas circunstancias se puede hacer, ¿no? Por eso es que ahí se consideró el fundador del conductismo a principios del siglo XX. ¿Se entiende este experimento que hizo Pavlov? Sí, Y Ya, muy bien. Eso es importante que sepan. ¿De quién era el experimento? Cuando les digan ahí, ¿de quién era el experimento del perro? ¿De quién era? ¿Era de Watson o de Pavlov? Pablo. De Pavlov. Muy bien. Pero el fundador del conductismo era Watson, ¿no? Y ahí esto es lo que les decía hace un momento, ¿no? Antes del condicionamiento, la comida, que era el estímulo incondicionado, ¿no? Y que producía una respuesta de salivación. La campana, que era el estímulo neutro, que no simbolizaba nada, no había una respuesta específica para el perro. Los combinó, ¿no? Comida más campana, ¿no? Y produjo una respuesta, vamos a llamarlo así, de salivación, ¿no? Que ya fue una respuesta que se estaba condicionando, ¿no? Y luego, después del condicionamiento, ya se reforzó un estímulo condicionado que era la campana, a tan solo hacerla sonar, y al perro automáticamente, sin esperar la comida, ya no, simplemente automáticamente salivaba, una respuesta condicional. Y bien, aquí es la pregunta que yo les hago. ¿Será que nosotros ahora en nuestra vida no actuamos también así? ¿No hay cosas que también tenemos bajo este condicionamiento clásico? sí, hay. Hay, ¿verdad? Miren este ejemplo que les he dado aquí. Por ejemplo, Watson decía que más allá de los miedos, ¿no? Más allá de, por eso él no hablaba casi de las emociones, él decía, más allá del miedo, la tristeza, simplemente son asociaciones que hemos hecho en algún momento, decía él, ¿no? Y que generan esta conducta. Por eso él no hablaba de sentir, él hablaba de netamente un conductismo radical. Y aquí miren este ejemplo. Si cada vez que apagamos la luz nos ponen un ruido fuerte que nos sobresalta, ¿sí? Dice, no se ve la imagen. Del perro. Ok, Gracias. nos quedamos. Muy bien. Debe ser el internet que... ¿Ahora sí? Y Sí, dicen. Muy bien. Bien, así me interrumpen nomás y me dicen porque es importante que ustedes sigan ahí la diapositiva también. Y con esto vamos a ir terminando. Bueno, este ejemplo que les decía. Si cada vez que apagamos la luz nos ponen un ruido fuerte que nos sobresalta, luego sin que esté el ruido presente, nos vamos a sobresaltar, ¿no? Cuando se apague la luz. ¿Por qué? Porque a un principio, ¿no? Había un estímulo que era incondicionado. Se puso, por ejemplo, ¿no? A ver, cada vez que hacen sonar algo fuerte, que es el estímulo incondicionado, yo reacciono, ¿no? O sea, sobresalto. Esa es mi respuesta, así como en el perrito, ¿no? La respuesta incondicionada, o sea, que quiere decir que se da automáticamente, ¿no? Es me sobresalto, ¿no? Ruido genera de que me sobresalte. Le voy a meter un estímulo neutro que va a hacer, cuando haga ruido, le voy a apagar la luz. Entonces mi mente lo va a asociar, ¿no? Entonces ni siquiera me voy a dar cuenta del tema de la luz. Simplemente para mí es ruido, sobresalto, ¿no? Y luego se va a generar como con el perrito, ¿no? Un estímulo condicionado y una respuesta condicionada. Ya no voy a necesitar el ruido, sino que cada vez que apaguen la luz yo voy a estar a la expectativa de sobresaltar. Eso es lo que menciona. Y eso ahora tenemos. ¿O acaso el estrés postraumático que a veces tenemos,
Esto a veces de cerrar los ojos cuando hemos vivido un accidente, sin que haya un peligro eminente, ¿no? No viene de este condicionamiento. Sí, nuestra mente asoció. Sin embargo, hoy sabemos que no es totalmente conducta, ¿no? Hay muchas más cosas, hay emociones y todo, pero en este momento Watson decía no, todo este tema de miedo y demás solo es cuestión de asociación de estímulos y conducta, nada, ¿no? Disculpe, es ¿Sí? como, por ejemplo, cuando yo le tengo miedo a los rayos, cuando veo un relámpago ya sé que va a venir el sonido ¿no? del mismo, entonces ya yo me tapo los oídos ya porque sé que ese relámpago va a sonar fuerte, ¿no? ¿O no? Sí, y en algún momento, para que eso que me dices de yo ya sé, en realidad es una conducta aprendida, va a decir Watson. O sea, ya en algún momento se asoció de que en algún momento te dio miedo, o sea, te hizo sobresaltar o no sé, algo sucedió en algún momento, ¿no? Algún relámpago que sí te haya hecho sobresaltar, donde ya se asoció que cada vez que hay relámpagos, escucha, por más que no ni siquiera suenen, porque algunos ni suenan, ¿verdad? Los vemos ahí, los rayos ahí, pero no son estridentes, ¿verdad? Entonces, ya se asoció. Hay una asociación de estímulo para esta conducta. ¿Se entiende ahí? Sí, está bien. Muy bien. Entonces, ahí quiero que vean que esto, por ejemplo, se lleva mucho en el tema de trauma. Ahí, por ejemplo, mi persona es especialista en eso. Entonces, se ve bastante, ¿no? Toda esta asociación. Más, repito, hoy sabemos que somos multidimensionales. No es solo esto, pero así fueron las bases de la psicología. Entonces, repito aquí lo que dice Watson, ¿no? Él va a decir, no es el miedo a la oscuridad, sino que asociamos apagar la luz con el ruido que nos sobresaltó las anteriores veces. Bien, nos vamos a quedar acá porque espero que hasta aquí hayan podido ver todo el tema de cómo ha transitado la psicología, quién fue el padre de la psicología, cómo se lo criticó también, y la primer corriente que empieza a aparecer, que ¿cuál es? Conductismo. La conducta. Ajá, muy bien. ¿Con quién? George Watson. George Watson. Muy bien. Influenciado por aquí su experimento ¿de quién? De Pablo. De Pablo. Muy bien, con el perrito ahí, recuerden el condicionamiento clásico. ¿Por qué se denominaba condicionamiento clásico? Porque estaba basado en una respuesta automática, ¿no? Un principio. Comida, salivación, automática. Y ya después se volvió un condicionamiento. Bien, hasta aquí hay alguna duda, consulta, ¿sí? Dicen, puede hojear otra vuelta de las diapositivas para sacarle unas capturas, si es que se puede. Ya. A ver, déjenme un segundo. Las voy a poner desde el principio para que ustedes puedan verlo. Bueno, esto ya hemos visto. Creería yo que quieren más ver esto de acá, ¿verdad? Aquí fuimos transitando un poco. No sé si Sí, siguen, ¿no? porfa, ya que la del inicio y la mayoría no la habíamos visto antes, porfa. Desde el inicio se congeló, Licen. Ay, nadie me dijo nada. Se congeló ahorita. Ya. Ahorita Sí. también se congeló. ¿Ahorita en qué están? ¿En hitos? Sí. En el número 6 está ahí. Y ya, están en hitos, ¿verdad? Dice hitos clave. Ok, sí, está bien, ahí estoy. Ya, cuando se congele, avísenme, no es solo para que me escuchen, es para que lleven ahí todo el tema de las imágenes y demás. Ya, me dicen, yo estoy dándole seguimiento. Estamos en evolución. ¿Sí? No, Lice. No cambió del 6. Ahora sí. Recién cambió. Pero está en... Se bajó. Ya las voy a ir poniendo una a una. Ok, ya vimos hitos, ahora aquí, evolución. Ahí para que le puedan sacar una captura. Está bien, ¿verdad? Sí.
Esta de aquí también la vimos, la psicología actual, que es el estudio de la conducta humana. Lo pueden ver, ¿verdad? Sí, se ve. Y yo hablando y preguntándole, y ustedes no sabían de dónde estaba. Y bueno, Pensé que ahí dice. yo creo que debe ser el mío, o ahí ya vamos a ver, mañana vamos a tratar de solucionar esto. Bueno, aquí la pregunta que yo les hacía, ¿no? Y déjenme ver aquí. Esto es muy importante, deben tenerlo ahí y hagan sus apuntes, por favor. Una cosa es lo que está acá y otra cosa también lo que yo les hablo, ¿no? El breve recorrido histórico, las 4 edades. Ah, pero han tomado atención entonces porque me han respondido. Está muy bien. Aquí, en la edad moderna, Listen, ¿sí? buen día, disculpe que la interrumpa. Ya falta 3 minutos para que acabe su clase y quería Sí, avisarle eso, para que perfecto, pueda dar permiso al siguiente docente. perfecto. Bueno, en realidad ya hemos concluido, solamente es aquí que no pudieron ver las diapositivas. Se los voy a pasar de manera rápida, ahí para que le puedan sacar fotito, chicos. Ahí justamente en introspección experimental. De todas maneras, igual mañana vamos a repasar un poquito esto. Bien, hasta ahí los voy a dejar con esto y por favor me avisan cuando suceda esto, ¿ya? Para que podamos ver justamente qué es lo que sucede con las diapositivas, porque ustedes me tienen que seguir. Pero creería que se ha comprendido lo que hemos visto hoy día, ¿no? De todas maneras, mañana vamos a repasar. ¿Alguna duda, sugerencia? Ninguna, ¿no? Creo que todos han estado atentos. Muy bien. Bueno, con esto entonces, ¿sí? ¿Hay alguna duda? Creo que no. Ok, bien. Con esto entonces, jóvenes, mañana nos vemos nuevamente a la misma hora. Por favor, ahí repasen un poquito. Vamos a repasar igual, porque ya entramos a lo de que es las corrientes. ¿Bien? Bueno, nos vemos mañana entonces. Hasta luego, Alicia. Hasta luego, hasta luego. ¿Quién le sacó foto a las imágenes? ¿Será que la puede pasar, por favor?